vez más y como siempre le damos la más cordial bienvenida al programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy le trae el tema de las sentencias precisamente de este órgano jurisdiccional en materia electoral y la democracia paritaria. ¿Quiere saber cómo se relacionan? ¿Quiere saber cómo va esta ecuación? Bueno, pues quédese con nosotros. Saludamos con mucho gusto a la maestra Adriana Leonel de Cervantes Asensio. Ella es presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos. Te saludamos con mucho gusto, Adriana, y vamos de lleno con la pregunta: ¿qué debemos entender por democracia paritaria? ¿Es un concepto? ¿Es nuevo? ¿De qué se trata? La democracia paritaria quiere decir que estemos incluidos todos y todas, las personas. ¿Qué significa paridad? Pues que estemos hombres y mujeres por igual. ¿Por qué? Porque no hay democracia sin mujeres, como se había entendido mucho antes, en donde nada más los puestos públicos pues eran ocupados por hombres, que a las mujeres nos relegaban al ámbito doméstico, al ámbito privado, y ahora finalmente se empieza a entender, no del todo lamentablemente, pero se empieza a entender que también es un derecho de las mujeres, pues estar en los puestos donde se toman esas decisiones que también nos perjudican. Muy bien, y desde tu perspectiva, querida Adriana, ¿tú consideras que el Tribunal Electoral ha contribuido a construir esta democracia paritaria? Sí, por supuesto, definitivamente. ¿Por qué? Porque aunque no debiera de ser así, y esperamos que esto evolucione hasta que sea lo mínimo, los derechos en general de las mujeres, y hablando ya en específico de los derechos político-electorales, han sido a través de la lucha de las mujeres en los tribunales. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente las normas, pues si son ocupadas los espacios legislativos por la mayor parte de hombres, y ahora aunque sea en un 50, aún así hay cierta reticencia a legislar a favor de las mujeres. Lo que ha hecho el Tribunal Electoral es ampliar el espectro de protección de las normas a favor de las mujeres. Entonces, como Tribunal Constitucional, y que también está obligado a la parte de convencionalidad, ha ido incluso más allá y hace interpretaciones de instrumentos internacionales para asegurarnos mayor espacio de participación política. Y bueno, en este punto, ¿qué me dirías respecto de las sentencias? ¿Tú podrías decirme que hay sentencias que han sido muy importantes para construir la democracia paritaria? Sí, claro. Tenemos, todavía antes del 2014, con el presidente Enrique Peña Nieto, que comenzó la paridad como principio constitucional, antes teníamos el sistema de cuotas. Y en el sistema de cuotas estaba previsto en una ley, no en la Constitución, y además eran una mera recomendación a los partidos políticos. Entonces no había un porcentaje significativo de mujeres ocupándolo. Es más, ni siquiera siendo postuladas, ya no hablemos de ocupar espacios, por ejemplo, en un congreso. Y es a partir de la reforma de paridad en 2014 que se empiezan a judicializar casos ante el tribunal, y el tribunal comienza a hacer esta interpretación al artículo 41 constitucional, y a decir, bueno, primero en 2014 nada más era postulación a congresos locales, pero a través de estas interpretaciones de la judicialización de los casos, dice, bueno, pero también se debe aplicar a ayuntamientos, y empezamos con la paridad vertical y la paridad horizontal, y ahora tenemos ya una paridad transversal, pero todo esto se ha logrado gracias a las sentencias del Tribunal Electoral. Y bueno, hoy que estamos en el 2023, ya ha pasado bastante tiempo, se ha consolidado la democracia paritaria, han surgido diversas sentencias, como tú mencionas, pero ¿cuál es el reto de las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, de cara al proceso electoral 2024?
Uno de los retos fundamentales es no podemos hablar de una erradicación, pero que sí haya mayor atención porque va a incrementar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto ya lo tenemos comprobado, ya ha sido un binomio indisoluble desde que está como principio constitucional, que entonces es obligatorio desde los partidos políticos para que las mujeres ocupen mínimo el 50% de los espacios, ha incrementado la violencia política en razón de género. Entonces, lo que nos podemos esperar, lamentablemente, es que para 2024, para los procesos electorales, va a incrementar este tipo de violencia por la cantidad tan grande de puestos a los que se van a postular. Entonces, uno de los grandes retos va a ser esto, porque no podemos hablar de paridad nada más por el hecho de que te postulen. No nada más ahí se acaba, o no nada más se acaba la paridad por el hecho de quizás que ya fuiste electa, porque además no es lo mismo paridad en postulación que paridad en integración. Y que lo integres también, que integres un órgano político, tampoco te asegura que puedas ejercer el cargo. Entonces, creo que más bien no estamos en una democracia paritaria todavía, incluso como lo dice también la magistrada Villafuerte, ¿no? Gabriela Villafuerte, estamos todavía en una democracia con una paridad constitucional, sí, pero tenemos que pasar de esa paridad numérica a una paridad sustantiva. O sea, que las mujeres que estén en los puestos de veras ejerzan el poder, de veras tengan poder y lo ejerzan. Muy bien, entonces... Y eso es donde todavía nos quedamos atrás. Lo que nos quieres decir es que en el camino de las autoridades electorales tienen que poner el ojo en la violencia política de género. La paridad va caminando, sí, pero no está hecho todavía el trabajo en violencia política de género. Eso es lo que nos quieres decir. ¿Y qué papel juega entonces la sociedad civil y cuál ha sido la utilidad social entonces de las sentencias del Tribunal Electoral? Pues creo que el papel del tribunal y con la sociedad civil han ido caminando de la mano, sobre todo a partir de esta última integración de la sala superior. Reconozco y de verdad felicito, por ejemplo, la creación de la ROJE, de este Observatorio de Justicia Electoral, porque están permitiendo que la sociedad civil, quienes estamos del otro lado de la barrera, quienes litigamos precisamente estos casos por los cuales la sala superior emite sus sentencias, tengamos la oportunidad también de manifestar, como en este caso, cuáles son todavía las piedritas que nos encontramos en el camino, ¿no? Y que, bueno, también se hagan públicas las sentencias, como en este caso todo lo de justicia abierta, que la ciudadanía pueda tener en un lenguaje entendible, todo lo que se capaciten, que se eduquen en materia de democracia, de participación ciudadana, de que tienen el derecho a votar, a ser electas, pero también como ciudadanía tenemos una obligación. Claro. para poder seguir teniendo una democracia representativa, ¿no? Bien, vamos entonces, del lado de la ciudadanía ya lo entendimos, de la sociedad civil nos queda claro, nos los has explicado bastante bien, pero ¿qué piensas tú en el sentido de las defensorías? Las defensorías, junto con la del Tribunal Electoral, ahora están haciendo un equipo bastante fuerte a favor de los derechos político-electorales. Y es la Defensoría Federal, cuando salió solamente para personas indígenas en 2016, se vio como, obviamente fue un logro, ¿por qué? Porque son grupos históricamente discriminados, entre otros, pero su discriminación es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones históricas y demás. Sin embargo, creo que se había estado limitando a los demás grupos en situación de discriminación, porque no solamente son las personas indígenas, ¿no? O sea, en primer lugar, pues estamos las mujeres,
que no somos un grupo, no somos más del 50% de la población, pero también tenemos a indígenas, también tenemos a afromexicanas, también tenemos a personas con discapacidad, y ellos estaban siendo, de cierta forma, discriminados y no se estaba cumpliendo con la obligación que tiene el Estado conforme al artículo 17 constitucional de garantizar el acceso a la justicia. Entonces, es un acierto desde tu perspectiva que la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral se haya transformado para abarcar más grupos y desde luego las mujeres están ahí contempladas. Sí, por supuesto, es un gran acierto. Además, creo que es como empezar a resarcir esa deuda. Porque si nos damos a que la reforma, la más importante en materia de derechos humanos, fue en 2011, en efecto, y en donde te dice que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, entonces el tribunal, al tener una defensoría, pero solamente para personas indígenas, es excluir a las demás personas que están también en una situación de discriminación. ¿Cómo ha sido tu trabajo con el Tribunal Electoral? Ha sido a través de litigio estratégico. Me ha tocado participar, ya sea, siempre defendiendo mujeres, pero ya sea como abogada, defensora, o como colectiva, presentándonos como amigas de la Corte, pero siempre con el fin de lo que hace el litigio estratégico, de tratar de generar nuevos criterios a favor de la ampliación de los derechos de las mujeres. Y es un camino, la verdad es que interminable, bastante complicado, porque de repente hay cosas con las que sí nos encontramos con bastantes trabas. Entonces, insisto, celebro este tipo de eventos, de foros y todo lo que está haciendo últimamente el Tribunal Electoral, la Sala Superior, porque también ellos no pueden mejorar el acceso a la justicia si no saben ellos de las problemáticas a las que nos enfrentamos quienes estamos litigando en esos tribunales. Vamos a cerrar este primer bloque y bueno, lo que quieres decirme es que cuando llegan al Tribunal Electoral ustedes encuentran puertas abiertas, encuentran respuesta, pero sin duda siguen habiendo obstáculos, ¿es así? Sí, así es. Ha sido una gran ventaja la justicia en línea. Obviamente todo es perfectible, pero aquí lo que se celebra es la apertura del tribunal a mejorarlo, a escuchar a quienes utilizamos estos servicios y ver de qué manera se pueden perfeccionar. Bueno, pues vamos a ir a nuestra pausa y es obligado pasar por ella. Sin duda vamos a seguir platicando de lo que hace falta para consolidar la democracia paritaria en nuestro país. Así es que le invitamos que se quede con nosotros. Por favor, Adriana, tenemos muchos temas de qué seguir platicando. Estamos platicando con Adriana Leonel de Cervantes Asensio, presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales. Ya usted escuchó que se trabaja de manera conjunta con el Tribunal Electoral para favorecer los derechos de las mujeres, los derechos político-electorales, pero el tema de nuestro programa, Adriana, son las sentencias del tribunal que han favorecido la democracia paritaria. ¿Tú me podrías decir las que para ti son el top de sentencias? En el top de sentencias, la primera que tenemos y fue un parteaguas en cuestión de paridad, el llamado caso Antijuanitas, la sentencia sub JDC 12624 de 2011, en donde se determinaron
diversos criterios que ya debían seguir los partidos políticos para la postulación de candidaturas en las que ya los partidos tenían obligatoriamente que postular mujeres, pero además evitar fraudes a la ley, que lo que se hacía en ese momento era poner a mujeres en las listas como propietarias, en las fórmulas, pero en las suplencias ponían a hombres. Entonces era el fraude. Siempre los partidos políticos han estado buscando permanentemente la forma de hacer fraude a la paridad. Y en ese momento una de las formas de hacer fraude era postular mujeres en las fórmulas como propietarias, y al momento de que ganaban y tenían que rendir protesta, renunciaban. ¿Y qué sucedía? Que subían los hombres y entonces seguíamos teniendo órganos políticos integrados por puros hombres. Esa sería una de las grandes sentencias. ¿Y cuál otra, desde tu perspectiva, desde tu trabajo diario, desde proteger los derechos político-electorales de las mujeres, podría ser una de las grandes sentencias del tribunal y que darían paso a que en 2023-2024 tuviéramos más mujeres en los puestos de elección? En 2019 es cuando tenemos la reforma de paridad en todo. Sin embargo, después de estas reformas, cuando se viene el proceso electoral de 2020-2021 y que había y que tenía que haber postulación para las gubernaturas, ahí es cuando le preguntan al INE que de qué forma se iba a cumplir con la paridad en las gubernaturas, porque todo esto se había estado desarrollando para puestos pluripersonales, pero no en este caso para gubernaturas que son unipersonales. Y cuando el INE determina que también aplica la paridad, porque el principio de paridad en todo es en todo, es cuando no le gustó al Senado, no le gustó al Partido Acción Nacional, e impugnan estos lineamientos del INE. Y la Sala Superior, si bien dijo que no era competencia del INE, pero sí era competencia del tribunal garantizar este principio constitucional de paridad, y es cuando se determina, es otro logro más, que en los puestos unipersonales también debe de operar la paridad. Eso también fue una reforma muy importante, porque ahora ya tenemos 10 gobernadoras. Bien. ¿Y qué se nos espera para el próximo proceso electoral? Que la postulación del total de presidencias municipales, de todos los puestos, tiene que haber mínimo la mitad de postulaciones para mujeres. Bueno, pues ese es otro gran logro. Fíjate que la respuesta que me das coincide con otras expertas que nos han dicho que la 12624, bueno, es la base, ¿no? Y la que acabas de mencionar, que definitivamente nos da la oportunidad de que más mujeres estén en las gubernaturas, es una de las más emblemáticas. ¿Debemos sumar el esfuerzo de más instituciones de la sociedad civil para que esto siga siendo transversal? Adriana, tú que estás del otro lado. Sí, definitivamente. Y creo que vamos a tener que seguir trabajando, por decirlo así, de la mano. O sea, aunque se tenga que estar nosotros del lado de la barrera del litigio, pero quienes conformamos colectivas, que somos defensoras de derechos humanos, esta parte del litigio estratégico al que le dan gran relevancia en el Tribunal Electoral, es porque a falta de estas defensorías somos nosotras las que hemos tenido que estar impulsando esta lucha por los derechos. Entonces, ahorita se tiene ya la defensoría a nivel federal para todos los grupos discriminados. Y hasta donde recuerdo, a nivel local hay 6 defensorías. Y eso, pues, aún así no cubre toda la República, no cubre todas las necesidades. Entonces, tenemos que seguir nosotras también trabajando con nosotros como sociedad civil, apoyando tanto en la prevención con capacitaciones, porque eso también lo hacemos, o ya cuando se trata de cuestiones de reparación, de que se les garanticen los derechos a las mujeres. ¿No? Muy bien, y ahora... Y de seguir pugnando claro, por una paridad sustantiva. Eso es lo más importante, pero... Cuando hablas de una red nacional de defensoras de derechos político-electorales, estás hablando de
un equipo de personas que se dedican al litigio estratégico, que están ayudando a mujeres para que sus derechos políticos, como dices tú, no sean burlados, no sean atropellados, no se les pongan obstáculos. Dinos cómo trabaja esa red nacional, cuál es su misión, cuál es su objetivo. Nuestra misión es luchar por una democracia paritaria y libre de violencia política en razón de género, básicamente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de la promoción, y también a través de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. Entonces, nos dedicamos al litigio estratégico y desde diversos ámbitos, no nada más en el ámbito de quienes somos abogadas y estamos en tribunales, sino también hay académicas, tenemos activistas, hay mujeres que también están como magistradas electorales, como consejeras, es decir, es plural. Hay mujeres desde diversas trincheras, porque las mujeres tenemos que estar en todos los espacios para poder precisamente luchar por esos derechos. Y lo principal es que las mujeres los conozcan, la ciudadanía los conozca, porque lamentablemente nos damos cuenta, por ejemplo, seguimos leyendo en redes sociales de estos casos de violencia política presentados ante el INE, por ejemplo, de la senadora Xóchitl Gálvez en contra del presidente de la República, o de la senadora Citlali Hernández en contra de Ricardo Salinas Pliego, y ahí nos damos cuenta en redes sociales de los derechos de las mujeres, pero además de las obligaciones que tienen tanto hombres como mujeres de no seguir perpetuando violencia contra las mujeres y seguirles negando el acceso al espacio público. Entonces, bueno, dime una cosa, ¿cómo trabajan estas defensorías, estas defensoras? ¿Con recursos públicos? ¿Cómo le hacen para seguir trabajando a favor de la paridad y la democracia paritaria? Porque he estado en algunos foros y ha sido triste de repente escuchar que pues no hay recursos, pero aún así siguen. Cuéntamelo. Sí, no recibimos obviamente recurso alguno. O sea, hay algunos casos que sí llevamos pro bono, porque muchas mujeres sí te dicen no tengo con qué. Y bueno, también si estamos en posibilidad, ayudamos, ¿no? Pero no recibimos recurso alguno, y muchas lo hacen en su tiempo libre. Yo, por ejemplo, sí me dedico al litigio completamente, pero bueno, también otra forma de apoyar es cuando vamos a los soples, a los institutos electorales, a los partidos políticos, a capacitar, ¿no? Los partidos políticos que tienen la obligación de capacitar con un mísero 3% de las prerrogativas, lo tienen que destinar a la capacitación de su militancia, a las mujeres, sobre todo en materia de violencia política. Y ahí es donde muchas de nosotras entramos. Muy bien. Entramos a capacitarlos, pero sí, no sin recursos, salvo cuando nos contratan, pero lamentablemente, por ejemplo, todavía hay mucha corrupción en los partidos políticos, entonces no capacitan a las mujeres, o tienen contratos incluso con hombres, porque ni siquiera hablan de mucha paridad y de apoyar a la mujer, pero no contratan mujeres, siguen contratando a hombres. Entonces sigue habiendo esta parte de... La política sigue estando muy masculinizada, y es también eso es lo que nosotras estamos haciendo, feminizando la política, porque no es el objetivo que las mujeres nos masculinicemos para tratar de mezclarnos, ¿no? con los hombres al momento de ejercer la política. En efecto, Adriana, entendemos que ya junto con la Defensoría del Tribunal Electoral, con todo el trabajo que ustedes hacen, bueno, pues van creando esa fuerza que necesita todavía la democracia paritaria en nuestro país. Vamos a cerrar el programa con un mensaje desde las defensorías, desde la red nacional que tú encabezas, para el 2023-2024. Como dices tú, las mujeres tienen que saber que ustedes existen. ¿Cómo podemos encontrarlas? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter y en Facebook. El nombre está como Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales. Y nos pueden contactar a través de esas vías. Estamos en diferentes estados de la República.
Y bueno, ahora con la justicia en línea, con la justicia digital, pues generalmente trabajamos a distancia. Esa es la ventaja de la tecnología. ¿Y cuál es el mensaje de cara al 2023-2024? Sabemos que es una fecha importantísima para poner a prueba, déjame decirlo así, la democracia paritaria. Las mujeres tenemos derecho a ocupar todos los puestos, que la democracia paritaria es un requisito, es una necesidad y que no se acaba nada más llegando a los puestos. En los puestos necesitamos mujeres con poder, que ejerzan el poder, pero además necesitamos mujeres que sigan y defiendan una agenda de mujeres. Bueno, pues ahí está el mensaje que nos deja la presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, la maestra Adriana Leonel de Cervantes Asensio, a quien le agradecemos su presencia en este espacio y la invitaremos próximamente para seguir conversando de estos avances, de los retos y los obstáculos que todavía tiene la paridad. Gracias, Adriana, querida. Gracias a ustedes. Y nosotros despedimos este programa, le invitamos a que nos acompañe, ya lo sabe usted, la próxima.